Este fin de semana se confirmó la victoria de Vladimir Putin en la presidencia de Rusia y le agradezco a Stephanie Naro, consultora geopolítica, y a Talis Khan, internacionalista académica, que estén con nosotros para hablar de qué es lo que viene a partir de ahora en el plano geopolítico con esta victoria de Putin. Bienvenidas ambas. Hola, Pedro. Hola, muy buenas noches. A ver, comencemos. Talia, ¿qué viene en el ámbito geopolítico? Porque hay una cierta tensión, y más en lo que acabamos de vivir en torno a las declaraciones de Macron, de Francia. Hay tensión y hay incluso hasta un tanto de miedo de una escalada de este conflicto armado en Ucrania si llegan a intervenir las fuerzas de la OTAN. Sí, Pedro, la verdad es que sí, estamos hablando de una tensión ya existente, no es un fenómeno nuevo y tampoco fue algo inesperado que Putin ganara. A lo mejor lo inesperado fue la cantidad de participación, porque Rusia rompió el récord en su historia moderna con casi 75% de participación preliminar y también con 87% de votos a favor, cuando en las últimas elecciones en el año 2018 fue pues 10% abajo en las dos estadísticas, en los dos datos que te estoy mencionando. Hablando de las tensiones geopolíticas, pues claramente ahorita Francia ha sido uno de los países más alarmantes, pero incluso hace un par de semanas Macron mismo era el vocero, según de la OTAN, diciendo de que sí iban a extender ese conflicto más y iban a mandar soldados, pero unos días después incluso las autoridades de la OTAN dijeron que no se responsabilizaban de ese discurso y que fueron como discursos, fueron pláticas unilaterales en este caso. Entonces hay que tomar en consideración que Francia no es la cabeza de la OTAN. OTAN es una coalición y siempre ha sido una amenaza hacia la seguridad de Rusia. Entonces también es normal que Putin, posterior a sus elecciones, aclare otra vez que lo toman como una amenaza y que no se tendrían en tomar medidas cautelares en este caso. Pero ya decir una escalada al punto nuclear, Stephanie, es algo ya palabras mayores, ¿no? Son palabras mayores, pero de alguna manera es el mensaje de Rusia al mundo, marcando su regreso a la historia en total fortaleza. Hay que entender que la Rusia que entra en el conflicto con Ucrania no es la misma Rusia que acaba de renovar a Vladimir Putin en el poder. ¿Por qué? Tenemos una Rusia que ya no es una nación euroasiática en los hechos, ya es más una nación del este asiático. La parte occidental ha quedado totalmente desarticulada y esto lo vemos en la manera en cómo ha renovado su cadena de suministros. Tenemos que ya están en manos de países amigos como China, como Irán, como la India, que ha dominado la inflación, por ejemplo, que ya el Producto Interno Bruto está en los niveles de antes de la invasión y que renueva su fortaleza también mandando mensajes estratégicos, porque justo en este mes China, Irán y Rusia inician ejercicios militares conjuntos en el Mar Rojo y ya han dominado estas tácticas en el Golfo Pérsico. Entonces, claramente el mundo se movió, Rusia también se movió y Vladimir Putin no ganó una elección, sino que ganó una aclamación al más puro estilo bizantino. ¿Se quedará de por vida Vladimir Putin en el poder? Pues prácticamente sí. Mira, se puede quedar hasta el 2036. Y ya tiene 71 años, entonces yo creo que lo que le quede de vida sí se la va a pasar en el poder. Talia, ¿coincides o difieres? Pues yo creo que sí es posible, porque Putin ha sido una figura muy firme y muy poderoso para toda la nación rusa, más bien los que quedaron el día de hoy, y claramente ha sido también una representación del patriotismo ruso en estas fechas. Entonces yo creo que sí es posible que él y su legislación siga en poder, pero lo que nos tendría que preocupar es que cómo nos vamos a sentar sobre una mesa para negociar esta guerra que lleva años, y estamos hablando más de 10 millones de refugiados desplazados en esta región, que ya no está afectando nada más a Ucrania, sino a toda la región y todo el mapa energético incluso de las dinámicas. ¿Tendría que estar preocupado Occidente ante esto que mencionabas, Stephanie, de que Rusia ya no es tanto parte de Europa, sino es más parte de Asia? Sí, y te voy a decir por qué. Hay dos razones que son muy claras. Primero, la arquitectura de la paz que trazan Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial en el 42
Dice que la interdependencia es la base de la paz. Hoy esa interdependencia ya no existe y también la estamos viendo a nivel global, con la globalización volviéndose una regionalización y las fronteras cerrándose cada más y los nacionalismos apareciendo. Y también el cambio climático hace que el Polo Norte se deshiele y que ese mar del norte, del que Rusia tiene el 60% del litoral, que une a Europa, a Asia y también a América con rutas comerciales que son entre un 35 y un 40% más cortas que las tradicionales, pues le suma al poderío geográfico de Rusia y hoy geográficamente hablando, Rusia es la nación más poderosa no solo por su posición terrestre, sino por ahora su parte marítima. ¿Coincides, Talia? Sí, coincido. De hecho, es un punto muy interesante porque la agenda en el Ártico no es algo nuevo. Incluso Putin, desde los primeros años que asumió el poder, ya tenía esa política exterior. Entonces, estos factores de cambio climático están afectando también las ambiciones de Rusia. Y allá Rusia va a estar enfrentando diferentes potencias. Ya está en esas tensiones con Noruega, por ejemplo, y todos los países que también forman parte del Consejo Ártico. Yo creo que sí es un posible conflicto al pendiente que nos está esperando, donde los recursos naturales también están siendo factores principales. Ya no va a ser una guerra beligerante convencional. Claramente la discursiva de lo nuclear va a quedar pertinente porque es como el escenario de la guerra bipolar, como la Guerra Fría, claro. Pero ahora bien vamos a estar peleando por los recursos naturales y vamos a estar hablando del Ártico. Y en el probable eventual caso de que Donald Trump regrese a la presidencia de Estados Unidos, ¿cómo impacta a Rusia en este orden mundial, Estefania? Bueno, yo creo que es conveniente para Rusia porque una de las cosas que promulga Donald Trump es el aislacionismo en la política exterior estadounidense y también no se ha metido con Vladimir Putin, mantiene un diálogo con Vladimir Putin. A Vladimir Putin le cae bien, de hecho Donald Trump es popular en Rusia, más popular que Joe Biden, quien lo llama incluso asesino cuando el presidente Macron está intentando lograr diálogos de paz. Y pues claramente Rusia marca su regreso a la historia confirmando que estamos ya en un mundo multipolar y que le siguen muy de cerca Irán y Corea del Norte. Entonces ya solamente no es Estados Unidos y China, ya está de regreso Rusia, Irán y Corea del Norte. Talia. Sí, es correcto y hay que tomar en cuenta claramente estas nuevas alianzas en el ámbito comercial, económico también. Irán, particularmente India, que actualmente están ocupando incluso casi 70% de toda la compra de petróleo, que nos habló justo de que las sanciones occidentales no han sido funcionales. Entonces coincido de que Rusia está poniendo su poder y está comprobando de que sí está siendo parte de un mundo multipolar y quiere como este dominio justo en un mundo multipolar. Pero también estas nuevas alianzas generan nuevas tensiones, porque por ejemplo estamos hablando de Irán, segundo país que fue más sancionado del mundo, entonces también aquí el orden y la moralidad político también está cambiando. Y el tema de Trump yo creo que sí puede ser a beneficio de Rusia, pero Putin ha dejado muy claro que no les importaría, ellos estarían listos para negociar con cualquier presidente, porque a final de cuentas Estados Unidos va a asumir su propio papel como estadounidense por decisiones tomadas por parte élite estadounidense. Entonces yo no creo que se genere un cambio radical, pero claramente el tema de presupuesto de ayuda a Ucrania va a ser afectado si Trump gana las elecciones. Pues muy bien, tenemos que seguir platicando en las siguientes semanas de este y otros temas en el ámbito geopolítico. Es un honor de verdad contar con dos expertas tan valiosas, tan llenas de conocimiento como ustedes. Gracias. Gracias por la invitación. Vamos a la pausa.